Bueno amigos, el día de hoy vamos a presentar este problema, a mirar cómo solucionarlo, porque puede estar pasando que rompemos el material, un material delgado. Entonces vamos a ver qué tipo de problemas pueden pasar en este caso y cómo podemos solucionarlo. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa. Estamos trabajando un 6013 de 332 y vamos a trabajarlo a un amperaje de 35 amperios en un amperaje muy bajo, a ver qué pasa, qué problema nos da y qué soldabilidad nos da. Listo. Vemos que nos falta un poquito más de amperaje, de pronto eso les pasa. Entonces eso es lo que queremos ver. Ya hicimos hasta la mitad con muy poquito amperaje. Podemos decir que tenemos una soldadura muy cruda. Otra cosa, identificar cuando no nos pega la soldadura, no nos aplicamos la soldadura y se nos hace una veta de color cerezo, pero más claro, un color rojo muy claro, se nos hace una veta como entre las dos partes. Ahí ya vamos a identificar que ahí no pegó. Entonces ya, ya vamos a pasar a mirar qué pasa con un amperaje muy alto. Subimos el amperaje a 70 amperios y estamos trabajando en un tubo calibre 18. Entonces vamos a ver, se perfora. Incluso yo lo puedo hacer con ese amperaje. ¿Qué vamos a hacer? Uno, le estamos haciendo mucha fuerza al electrodo, empujando mucho y vamos a romper. Vamos a verlo, lo voy a hacer con la técnica mía, no me voy a demorar, no voy a hacer mucha fuerza y vamos a ver que yo lo puedo soldar con ese amperaje. Tiene que ser muy rápido. Entonces ya es que cojan como la práctica y nos quedó muy bien ahí con un amperaje alto. Ya cuál es el problema, que de pronto le estamos haciendo mucha fuerza al electrodo o en otras ocasiones hacemos un arco muy largo y nos hace mal. Vamos a ver un arco largo. Cuando tenemos este arco tan largo, no vamos a soldar, sino que vamos a recalentar nuestra pieza y se puede perforar. Debemos tener un arco entre 1 a 2 milímetros de separado y nos va a ir súper bien. No hacerle fuerza. Cuando arranquemos el arco no vamos a empujar muy duro la barra porque nos va a perforar el tubo y ya tenemos un amperaje muy alto. Listo amigos, estamos con soldadura 6013, electrodo 6013 de 332 y lo vamos a utilizar en un amperaje de 60 amperios como el amperaje correcto para esta pieza, calibre 18, tubo calibre 18. Lo vamos a hacer punto sobre punto. ¿Qué cosa tener en cuenta? El ángulo no lo vamos a trabajar derecho, sino un poco inclinado y vamos a ver qué tal nos va. La retiramos un poquito rápido y nos va a quedar un cordón muy bueno. Lo otro, lo que les digo, no hacerle fuerza, simplemente llevar el electrodo, que el arco sea suave y no vamos tampoco a hacerlo con un arco muy largo porque nos va a quedar mal. Vamos a hacerle hasta allá, hasta la mitad. Y ya vemos en la escoria, vemos también que nos quedó muy uniforme. Eso quiere decir que nos quedó un cordón también de muy buenas características. Listo. Ahí vemos. Entonces que ya es conocer nuestras máquinas, ya que hay máquinas que, como les he dicho en otros videos anteriores, ellas no dan el amperaje real. Hay máquinas que de marcas conocidas que ellas nos ofrecen un amperaje real.
Entonces ya ahí es aprender a conocer nuestra máquina, pero en este caso tenemos 60 amperios reales, listo. Estamos trabajando con una máquina de SAP mini. Bueno amigos, entonces, ¿qué puede estar pasando? En este caso, una soldadura inadecuada para lo que estamos soldando. Como vemos acá, si vamos a soldar con los que están iniciando, que no tienen mucha práctica, de pronto un 6011 van a perforar, y con un 6013 sería lo ideal. ¿Qué pasa? De pronto estamos manejando un amperaje muy alto o demasiado bajo, entonces estamos calentando mucho la pieza y no estamos haciendo el aporte adecuado y se nos va a perforar. Entonces hay que equilibrar esas dos cosas, el amperaje, que no esté muy alto ni muy bajito, y la velocidad con la que vayamos a soldar, o si lo vamos a hacer en punteo, vamos a hacerlo muy rápido y con un amperaje no tan alto. Otra cosa, hay equipos que arrancan con, usted los ponen en 60 amperios, un ejemplo, lo ponen a 60 amperios y las máquinas nuevas tienen Arc Force, que es una tecnología que él aumenta el amperaje a la hora de arrancar y eso nos va a perforar. Si vamos a puntear lámina, entonces debemos identificar qué máquina tenemos y vamos a trabajarlo con un amperaje mucho más bajo, y si lo vamos a traer punteado nos va a ir muy bien porque él va a arrancar muy alto y alcanza a poner el punto y seguimos, para que lo tengan pues ahí en cuenta. Entonces vamos a ver acá un poco de inclinación hacia abajo y arrancamos el arco y vamos a bajar muy rápido. Lo que les digo, no hacer fuerza, pero tampoco dejar que a medida que se nos va gastando el electro, lo vamos acercando a un arco muy suave. Uno ya empieza a sentir en la mano, no generar mucha fuerza, que no vayamos a romper el material. Listo, es llevar el arco a unos 2 milímetros sobre el charco de fusión y vamos bajando un avance muy rápido. Listo, ya vamos entonces a ver. También nos quedó una soldadura buena. Vemos, todavía tenemos un poco de escoria, pero en realidad no hubo perforación, no hubo poro. Ahí ya acabamos de remover y vemos que nos quedó una soldadura muy buena. Listo amigos, llegamos al final de nuestro video. Vimos problemas que pasan muy comúnmente en este tipo de trabajos, en materiales delgados. Espero les sea de mucha utilidad. Alguna inquietud, alguna duda, no duden en preguntarnos. Vamos a estar muy pendientes a los comentarios y no olviden suscribirse, en activar la campanita y apoyarnos. Entonces amigos, hasta la próxima. Un feliz fin de semana.